Bueno, pues dicho ya todo esto, tenemos que seguir hablándoles de Vox, porque como les decía, hoy políticamente hablando el tema del día es Vox, la presentación de Vox, se podríamos decir, en sociedad, y la presencia que ello conlleva de su secretario general, Javier Ortega Smith. Señor Ortega, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Una primera impresión de Melilla, aunque no es la primera vez que usted viene por aquí. No, no es la primera vez. Pues la impresión que me llevo siempre es que Melilla es una gran ciudad, una ciudad que recoge la historia más profunda de España, de lealtad a España, y Melilla también es la impresión de unas grandes necesidades. Hay que acometer la política en Melilla con valentía, con decisión, afrontando los problemas serios que tiene, problemas de seguridad, problemas de desarrollo económico, problemas de cohesión social, y todo esto lo podemos hacer si tenemos personas valientes y equipos valientes como el que esta tarde vamos a presentar con nuestro coordinador, con Jesús Delgado. Si hay un sitio en España donde el discurso de Vox puede tener una mayor cabida, es en Melilla. Pues si en Melilla el discurso de Vox tiene una mayor cabida, entonces estamos satisfechos porque lo tiene en cualquier punto de España. ¿Por qué? Pues porque Vox somos el único partido que llevamos a gala tener una sola voz, un solo mensaje en toda España. Nosotros no vamos diciendo las cosas en función del electorado. Nosotros no decimos que es necesario, por ejemplo, el Plan Hidrológico Nacional en Almería porque necesitan agua, pero nos callamos en Aragón, o no decimos que hay que terminar con las desigualdades del cupo vasco cuando estamos en La Rioja, pero no lo decimos en el País Vasco. Por tanto, si Melilla tiene una buena aceptación de nuestro proyecto, es porque hablamos del mismo proyecto nacional que en cualquier otro punto, pero eso no significa que nos olvidemos de las necesidades concretas que tiene una ciudad tan necesaria para España y con la que tenemos unos lazos históricos tan importantes. ¿Y qué necesidades son esas a juicio de Vox? ¿Qué necesita Melilla? Melilla necesita, en primer lugar, reafirmar su españolidad en una España en la que parece que quienes tienen siempre la voz son los que quieren enfrentarnos a los españoles, los que quieren romper nuestra unidad. Melilla es un ejemplo en la defensa de la españolidad en un lugar que tiene una importante presión de quienes quisieran que Melilla formase parte de otra nación, ¿no? También es verdad que Melilla es un referente de la necesidad de la seguridad. Aquí, como en ningún otro sitio, la seguridad en las fronteras, y entramos en un capítulo importantísimo, la política de inmigración, que debe ser una política de ámbito europeo, pero que a nosotros nos toca de manera directa a España, especialmente por estar al sur de Europa, pero más especialmente Melilla, que es la puerta de África hacia Europa. Por tanto, el gran tema de la seguridad, del apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y el tercero, no podemos olvidarlo, la economía local. Tenemos que romper todas las trabas que están dificultando que florezca una economía local fuerte, una economía local que le dé subsistencia, que no sea una economía basada permanentemente en el flujo presupuestario de los presupuestos generales del Estado. Queremos que Melilla pueda desarrollar todo su potencial en el comercio local y en el paso fronterizo hacia el exterior de mercancías, esa exportación que debe ser fluida y ágil, pero también una economía que se debe basar en el turismo, en el desarrollo cultural, etcétera. Es decir, hay que abrir la ciudad a todas aquellas actividades que permitan generar riqueza por sí misma. ¿Han venido ustedes para quedarse? En el año 2014 vinieron, y le voy a hacer muy claro, los engañaron y se fueron. Bueno, nosotros hemos venido algunos en el avión esta mañana, a pesar de las turbulencias en el aire, pero Vox no tiene que venir, Vox está. Vox está en sus afiliados, en sus simpatizantes, y me atrevo a añadir algo más. Vox está en muchos miles de melillenses que hoy no se sienten representados. Por eso Vox no viene para quedarse. Vox está. Lo que venimos es algunos a apoyar a nuestros equipos provinciales, a darles ese impulso necesario. E insisto, yo creo que con el nuevo equipo que va a formar el coordinador Jesús Delgado, estoy seguro que Vox Melilla va a dar mucho que hablar, y para bien. Y va a ser un referente para muchos melillenses que van a encontrar en nuestro partido, en nuestra forma de entender la política, un instrumento eficaz al servicio de las necesidades de España en Melilla, que es tanto como decir las necesidades de todos y cada uno de los españoles de Melilla. Usted, como le decía antes, y se lo decía a ustedes, el señor Ortega, conoce Melilla, usted conoce esta ciudad.
ha venido en varias ocasiones y conoce las singularidades que tenemos. Nosotros somos una ciudad, bueno, pues donde convivimos muchas culturas diferentes, donde, digamos, el debate político tiene connotaciones muy religiosas, y ustedes son un partido de derecha, y lo dicen así, somos un partido de derecha, sin ninguna clase de complejos. ¿Le preocupa que alguna parte de su discurso o alguna parte de su proyecto pueda ser interpretado en una ciudad como la nuestra con tintes racistas? Bueno, quienes puedan interpretar... o quienes quieran, mejor. Quienes quieran interpretar en Melilla o en cualquier punto de España nuestro discurso con las etiquetas falsas e interesadas de quienes quieren taparnos el mensaje, de quienes no quieran que se nos escuche y nos ponen etiquetas de fascistas, ultraderechistas, porque defendemos la unidad de España, xenófobos o racistas porque defendemos una política de seguridad en las fronteras, o que nos llaman homófobos porque nos oponemos a los lobbies de la ideología de género, pues no son más que etiquetas interesadas, insultos, falsificaciones de la realidad para que el español de a pie no nos conozca. Pero ya cada vez ese discurso, ese falso discurso, va teniendo menos eficacia. Cada vez vamos comprobando que por toda España, y yo estoy seguro que también en Melilla, quienes se acercan a nosotros con sinceridad, con honradez, queriendo de verdad escucharnos, no etiquetándonos antes de habernos escuchado, ni tan siquiera haber leído nuestro manifiesto, nuestras propuestas, van a encontrar que lo que les han estado contando no es verdad. Y yo sé, y conozco y lo comparto, y además me alegro que si algo es grande en España es su diversidad de lenguas, su diversidad cultural, en cuanto a que, por ejemplo, en una ciudad como Melilla conviven desde hace siglos españoles de religión católica, cristiana, con musulmanes, con sus diferencias, por supuesto, pero todos ellos bajo una misma visión de la vida y de la nación, que es el sentirse profundamente españoles. Y por eso, quienes de verdad quieran conocernos en Melilla, van a encontrar que somos un partido que defiende un proyecto nacional con respeto. Y ese mismo respeto pedimos que se tenga hacia nosotros. Por ejemplo, se nos dice con facilidad, ¿qué le puede aportar Vox a un musulmán que vive en Melilla, que se siente español, que quiere prosperar, que quiere trabajar? Pues le puede aportar exactamente lo mismo que a un melillense que no sea musulmán, exactamente lo mismo. El deseo de seguridad, el deseo de prosperidad económica, el que exista una sanidad, por cierto, un tema importantísimo, una sanidad integral. Hablamos de la sanidad, pero hablamos de la seguridad, hablamos de la sanidad, hablamos de la educación, hablamos del desarrollo económico. Y nosotros no hacemos distinciones porque nuestro proyecto se cree de verdad el artículo 14 de la Constitución, cosa que el resto de los partidos en la práctica no se lo creen. Y es que todos los españoles debemos ser iguales, sin distinción, ni por el lugar en el que vivimos, sea Cataluña, Madrid o Melilla, ni por nuestra condición sexual, ni por nuestra posición ideológica, ni por cuestiones de edad, ni por cuestiones de raza. Nosotros defendemos que los españoles debemos ser iguales en derechos y obligaciones, pero no solo en una declaración formal, en la realidad. Y por eso debemos proteger que los españoles estamos primero, porque lo que no me cabe duda, y podremos hablar también de este tema, es de que se produzcan situaciones tan absurdas como que tengan prioridad, por ejemplo en la sanidad, prioridad en las ayudas sociales, antes que los españoles, quienes han venido de manera ilegal, como está ocurriendo. Pero eso ocurre en Melilla, todos los días. Todos los días. Y a todas las horas. Mira, le voy a dar un dato. En el último plan de empleo de esta ciudad, que se contrataron a 1.400 personas, que es una acción del gobierno de España, el 70% eran ciudadanos marroquíes residentes en Melilla, de los contratados. Esto es así en Melilla. Es un dato objetivo de la realidad. Esto es así en Melilla, cierto, pero esto es igual en Madrid, o igual en Bilbao, o igual en Barcelona. Cuando uno coge los boletines oficiales y se pone a ver las ayudas que hay, por ejemplo, para la adquisición de vivienda, por los nombres y por los apellidos te das cuenta que es población emigrante en un 70, en un 80%. Eso sí, nadie se acuerda. Algunos se rascan las vestiduras diciendo que hay que hacer una política humanitaria, acoger a todo el planeta, aunque no tengamos capacidad para hacerlo, porque nosotros defendemos que la emigración tiene que ser legal,
tiene que ser posible y tiene que ser integrable. Legal porque el que entre tiene que entrar por la puerta, como cuando abres la puerta de tu casa, tiene que respetar tus normas, tu legalidad, tiene que ser una migración posible, es decir, lo que podamos acoger en emigración dentro de nuestro mercado de trabajo, y tercero, tiene que ser integrable. No toda la población se integra igual y por tanto tenemos el derecho como nación de elegir. Si tienen que entrar 5.000 personas, preferimos que sean de naciones hispanoamericanas que tienen una mayor capacidad de integración, por ejemplo, que naciones que vienen a lo mejor desde culturas mucho más distantes y mucho más difíciles de integrar. Pero entonces, volviendo a este punto en el que nosotros estamos diciendo que las ayudas se están dirigiendo demagógicamente por interés electoralista, por pura imagen, precisamente hacia la población que viene emigrante, olvidándose que en España tenemos miles de familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. Tenemos jubilados con unas pensiones miserables que nadie se acuerda de ellos. Tenemos ancianos que no tienen quien les asista para hacer la comida o para llevar a cabo sus labores de aseo personal. Para esto, como para la ley de dependencia, familias que se están arruinando por sacar adelante a un familiar que tiene una grave deficiencia, para eso no hay dinero. En cambio, siempre hay dinero para apoyar millonariamente a quienes vienen los de fuera. Yo siempre digo este ejemplo. Que me diga alguien si sería capaz de dejar de comer, de dar de comer a sus propios hijos para salir a hacer caridad en la calle. No está mal que salga a hacer caridad en la calle y buscar los hijos de otro para alimentarlo, pero lo que es inaceptable es que salga a dar el poco dinero que tenga o la poca comida que tenga a los de fuera y deje sin ayudar y sin dar de comer a los de dentro. Esto no se entiende, eso no es caridad, eso es una auténtica injusticia y eso es además una auténtica barbaridad. Señor Ortega, ¿por qué es guay ser de izquierda y es facha ser de derecha? Bueno, es el discurso es un discurso muy bien preparado de las izquierdas, que siempre nos han vendido de que ellos son los progres, cuando los países comunistas eran la ruina más absoluta, que ellos son los defensores de la libertad y los derechos sociales, cuando los países que han caído bajo las órbitas socialistas y de la izquierda es donde menos brilla la libertad, ni la libertad económica, ni la libertad de prensa, ni la libertad de movimientos, ni la libertad política. Es decir, ellos son la hipocresía elevada a la máxima potencia. Justo todo aquello que no se da en la ideología de izquierda es lo que ellos presumen. Claro, esto es una estrategia, evidentemente, para vendernos este discurso. Cuando la izquierda, el marxismo, vio que su modelo se caía con el muro de Berlín, tuvieron que saltar de estrategia. Y ahora ya no es la lucha de clases, ahora utilizan la lucha de sexos mediante la ideología de géneros, ahora utilizan la lucha de norte-sur, ahora es los del norte que explotan al sur empobrecido por su culpa, el colonialismo, y por tanto somos responsables de la pobreza de esos países y tenemos que acogerles en los nuestros. Es una gran mentira. Nosotros decimos que defendemos a los españoles, que no nos importan las etiquetas. Nosotros no distinguimos a los españoles de derechas, de izquierdas, de centro, los buenos, los malos, los catalanes buenos, los catalanes malos. Nosotros defendemos a los españoles por su condición de españoles. Y cuando decimos que hay que hacer políticas, no las hacemos mirando si nos van a favorecer electoralmente a un sector o a otro. Hacemos aquellas políticas, o vamos a defender aquellas políticas económicas, sociales, en materia de sanidad, de seguridad o de educación, que creemos que son mejores para el conjunto de los españoles. No como se hace por el resto de los partidos, que solo están viendo si favorece a su electorado. Si resulta que yo dirijo una diputación provincial, solo ayudo a los ayuntamientos que son de mi color político y a los otros no. Esto es una auténtica aberración. España tiene que aceptar de una vez por todas que es una nación y que puede volver a ser una gran nación, pero para eso debe aceptar un principio básico, que no hay mayor categoría que la de ser español, y por eso hay que proteger a todos los españoles sin hacerles distinción, ni por el lugar en el que viven, ni por la ideología que profesan, ni por la religión, ni por el sexo, ni por ningún otro condicionante que es ajeno a la condición de españoles. Bien, pues pasado ya el ecuador de esta entrevista, entremos ya con temas mucho más locales. Vamos a ver, señor Ortega, ¿qué puede aportar Vox a Melilla que no aporten el resto de partidos, digámosle, del espectro de centro-derecha, ¿no? Porque evidentemente el planteamiento de coalición por Melilla nunca podrá ser el mismo que el de Vox. Pero digo yo, ¿qué puede aportar? Pues mire, lo primero que aporta es un mensaje claro. Es decir, nosotros llamamos al pan pan y al vino vino. Y nosotros decimos las cosas por su nombre. No actuamos ni respondemos en base a impulsos electorales ni en lo que es o no es políticamente correcto. Y si nosotros decimos que la valla de Melilla, como yo acabo de hacer unas declaraciones delante de la valla, es una valla que no cumple su finalidad principal, que es garantizar una frontera segura,
Esa valla hay que tirarla abajo y hay que hacer una valla nueva. Hay que hacer un muro lo suficientemente fuerte que nos garantice a los que estamos dentro, porque son las paredes de nuestra casa. Nuestro mensaje es un mensaje claro. Llamamos a las cosas por su nombre, porque lo primero que hay que hacer para solucionar un problema es saberlo diagnosticar correctamente. Y segunda cuestión que nos diferencia, la honradez. Nosotros no nos movemos por electoralismo, no nos movemos por intereses particulares, nosotros nos movemos por principios, el principio de la unidad de España, de la división de poderes, de la igualdad de los españoles ante la ley, de la independencia de la justicia, el principio de la defensa de la propiedad, de la defensa de quienes crean realmente riqueza, que son los empresarios, de la bajada de la presión fiscal. Son principios a los que no podemos renunciar. Otros se van moviendo, como el caso de Ciudadanos, como una veleta en función de las necesidades electorales, dependiendo de en qué parte del territorio estén, dependiendo del momento, de lo que se lleva, de las modas. Otros, por el contrario, dicen una cosa a su electorado y hacen la contraria, como ha hecho el Partido Popular, justo la contraria de sus electores. Incluso ha defendido los principios que defendían sus adversarios políticos, es decir, ha comprado el discurso más anticuado de la ideología de izquierdas. Por tanto, mensaje claro y honradez en los principios. Y luego viene una cuestión fundamental, la perseverancia. Nosotros, desde que nacimos hace 4 años, venimos diciendo lo mismo en todos los puntos de España. Y hoy empezamos a ver los frutos. Hoy nuestros actos se van llenando. Hemos duplicado la afiliación en menos de 3 meses. Hoy las encuestas, incluso esas que nos han intentado ocultar durante tanto tiempo, ya nos dan 2, 4 diputados nacionales, 2, 4 en el Parlamento Europeo. Sabemos que son muchos más, porque sabemos que nuestro mensaje es un mensaje que llevan dentro millones y millones de españoles, a los que se les ha silenciado, a los que no se les ha dejado hablar. Por eso creo que nuestra distinción aquí en Melilla, con el resto de opciones políticas, va a ser como la noche al día. Nosotros no defendemos unas siglas como un fin. ¿Van a decir ustedes aquí en Melilla abiertamente que, por ejemplo, un plan de empleo tiene que ser para los melillenses? Claramente, un plan de empleo debe ser primero para los melillenses. La sanidad debe ser primero para los melillenses. ¿Y qué hacemos con la sanidad universal en Melilla? Si el Partido Socialista sigue adelante. Nosotros tenemos, bueno, su coordinador local sabe muchísimo de eso. Bien muchísimo, que lo sabe. Pero muchísimo. Bien además. que lo sabe. ¿Qué hacemos si ahora mismo se abren de nuevo las puertas de par en par? Si no están abiertas ya, del único centro hospitalero que tenemos en esta ciudad. Y porque no se ha terminado el gran hospital que necesita Melilla, pues nosotros defender desde la calle, saliendo a la calle, como hemos defendido en muchos puntos de España, convocaremos a los melillenses para que se defienda un eslogan: los melillenses primero, la sanidad primero, cuando no haya listas de espera para los melillenses, cuando no tengan que esperar o tengan que desplazarse a la península para llevar a cabo operaciones o intervenciones necesarias, cuando tengamos garantizada la sanidad en un nivel de calidad, de celeridad. Nosotros tenemos y de aquí prestaciones, una muy buena sanidad gracias a los profesionales. Muy buena Lo que sanidad. tenemos es una saturación claro, salvaje. Claro, es que una sanidad puede ser, igual que cualquier otro servicio público, puede ser muy buena en cuanto a sus profesionales, pero si está sobrecargada, si tiene una dotación de medios insuficiente, pues resultaría ineficaz en la práctica. ¿Alguien duda que tenemos la mejor Policía Nacional y la mejor Guardia Civil en España? No. Envidia de otras policías nacionales. Pero si en la frontera faltan 300 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, no podemos pedirles que puedan cumplir eficazmente con su trabajo. No porque ellos no sean buenos profesionales, sino porque no se les dota de medios. Por tanto, la sanidad en Melilla necesita una dotación, terminando un gran hospital. ¿Pero ustedes van a hacer ese discurso? ¿Decir aquí la sanidad es para los melillenses primero? Lo estoy haciendo yo en este momento. Le digo porque eso aquí en Melilla suena a música celestial. Mire, lo estoy haciendo yo en este momento como secretario general de Vox, y no tengan ninguna duda que eso mismo va a hacer nuestro coordinador provincial y todo el equipo que va a trabajar aquí. Lo vamos a hacer con respecto a la sanidad, lo vamos a hacer con respecto a la educación. Le voy a poner encima de la mesa una cuestión de ayer que además es importante para mí. Ya sabe usted que el señor Grande Marlaska dijo que hay que quitar las concertinas de la valla perimetral. Usted va más allá. Acaba de decir que hay que hacer una valla nueva. Y hacer una nueva. Pero bueno, imaginémonos que tenemos lo que tenemos. Ayer la señora Merkel y el señor Macron hicieron una propuesta conjunta, lo sabrá, al Consejo Europeo para que la Unión Europea tuviese una política de inmigración común basada en que todos los inmigrantes que llegaran fuesen devueltos a sus países de procedencia, no de origen. O sea, si un barco viene desde Marruecos, a Marruecos. Si viene de Somalia, a Somalia. Aquí estamos en un debate en torno a si se modifica o no se modifica la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza.
y en uno de sus artículos habla del rechazo en frontera, lo que se llaman ellos devoluciones en caliente. ¿No es un contrasentido que ahora España vaya en contra de lo que está proponiendo el centro europeo, que es Francia y Alemania? Pues mire, usted ha citado las devoluciones en caliente. Nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, dice una frase muy clarificadora en este tema. Dice: nosotros defendemos las devoluciones en caliente, en frío y en templado. Porque cuando alguien salta ilegalmente una frontera, está entrando a la fuerza en tu casa. Y por tanto, tras llevar a cabo, cuando sea necesario, las atenciones sanitarias o humanitarias de urgencia, si da el caso, una persona que venga herida o una persona que venga con alguna dolencia urgente, inmediatamente se le devuelve, inmediatamente. Porque si no, estás creando, en primer lugar, una situación grave, porque esa persona va a empezar a mendigar, como pasa con los menas, por ejemplo, que es una auténtica tragedia humana. En los últimos meses, ¿eh? Pero no deja de ser una tragedia. Es decir, que tú tengas que ver en tu ciudad menores que son auténticos vagabundos mezclados con el tema de la prostitución, de la droga, etcétera. Por tanto, como no vas a poder acoger a toda la población mundial que está necesitada, vas a crear un problema humanitario dentro de tus fronteras. Pero es que además vas a hacer otra cosa peligrosísima, y es un efecto llamada brutal, como han hecho con este barco en Valencia, el Aquarius. El efecto llamada es terrorífico. ¿Y de quién se beneficia de ello? Las mafias del tráfico de las personas. Por eso hay que dejar un discurso muy claro, y es que quien entra ilegalmente saldrá de manera inmediata. ¿Con qué Europa estamos? Pues nosotros estamos con la Europa que está defendiendo desde hace tiempo Hungría, que está defendiendo Polonia y que ahora se ha sumado Austria e Italia, que es una Europa en no caer en las demagogias, en el discurso falso de las mafias del tráfico de personas y decir que en Europa hay que entrar de manera legal. Se ha sumado Merkel y Macron también, parece ser, ¿no? Bueno, tal vez probablemente porque después de haber cometido las mayores barbaridades, que ha sido abrir las puertas de Europa y encontrarse Alemania con 1 millón de migrantes ilegales, entre los que, por cierto, además se han colado terroristas yihadistas, pues evidentemente la presión en sus países empezará a pasarles factura. Porque claro, esto está muy bien de cara a la galería, pero cuando tú empiezas a ver que en tu barrio, en tu pueblo, en tu instituto, empieza a haber violaciones provocadas por inmigrantes ilegales, empieza a haber un aumento grave de la delincuencia, empieza a haber una situación de guetos insostenibles, lugares donde no puede entrar la policía, la cosa empieza ya a preocuparte y tu electorado te lo empieza a exigir. Ese es el problema de Merkel. Porque Europa no quiere perder, como es lógico y normal, unos niveles económicos, de libertad y de ayudas sociales y de bienestar, y no lo quiere perder. Y por tanto, estas políticas demagógicas, frívolas, de Merkel, de Macron, que tuvimos con ZP por acción y con Mariano Rajoy por omisión, se terminan pronto cuando llega el momento en que tus propios electores te empiezan a señalar y decir: oye, esto se acabó, a ver, hacer aquí algún cambio en la política. Bueno, pues para ir terminando, señor Ortega, porque nos queda muy poco tiempo, tengo que hablarle de, no sé si es que ha causado malestar en el seno de algunos de sus dirigentes. Yo le puedo leer algunos tweets que se han publicado por gente de Vox en Melilla. Por ejemplo, estamos aquí, uno que le preguntan al señor Abascal: ¿desde cuándo el señor Jesús Delgado es coordinador de Vox en Melilla? ¿Por qué los afiliados no teníamos ni tenemos noticias? Nos gustaría aclarar este tema. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada, no pasa nada. Es verdad que cuando por cuestiones mediáticas tú tienes que preparar una presentación, pues intentas que tenga un poco digamos, de sorpresa, un factor sorpresa. Entonces, claro, no vamos haciendo un anuncio paulatino de 7 meses. Es decir, cuando desde Secretaría General se nombra un coordinador, que es el paso previo a la creación de una comisión gestora y posteriormente los comités ejecutivos provinciales, pues lógicamente buscas el momento adecuado en que, conforme a tu agenda, puedas preparar el viaje, preparas a los medios de comunicación para que sea un anuncio con una cierta novedad, y por tanto es lo único que ha ocurrido. Puede haber algún afiliado que desconociese que se iba a hacer esto, por cierto, hasta que se ha comunicado personalmente por correo electrónico, como se comunica todo a todos los afiliados, y han sabido el lugar y el día cuando se sabía la fecha del local, del hotel en el que esta tarde a las 8 vamos a tener ese encuentro con todos los afiliados, que por cierto están invitados todos los que quieran asistir, y donde por
cierto, sabemos que tendremos presencia, porque así nos lo han dicho, de miembros de Jusapol, a los que hemos defendido por toda España, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil, que defienden esta equiparación salarial, de justicia salarial, equiparación con las otras policías autonómicas. Por tanto, yo creo que no existe malestar. A alguno puede haberle gustado, ¿no?, que haberse enterado el primero, pero es verdad que se comunica cuando está preparado el equipo, cuando tienes la seguridad de que es el momento de presentarlo, y ahora van a tener oportunidad de apoyar a ese equipo y de trabajar duro con el nuevo equipo. Y ya por último, y no me quiero quedar con la gana de preguntárselo, ¿vende ser políticamente incorrecto en política, en el lenguaje, como usted acaba de hablar ahora mismo? Bueno, yo lo que creo, si entendemos por vender, que resulta atractivo para las personas, yo creo que sí. La mayoría de los españoles agradecemos cuando se nos habla claro. Lo mismo cuando vamos a un médico, que no nos dé rodeos, que nos diga claramente cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento que tenemos que hacer. Agradecemos que cuando vamos a un asesor financiero, ese asesor nos cuente la realidad de nuestro negocio y nos diga, tiene usted que recortar aquí o aquí. O cuando vamos a un abogado, yo soy abogado en ejercicio, y cuando le tienes que explicar a un cliente las dificultades que tiene, los trámites, los costes que va a tener su defensa, te agradecen que seas claro. En la vida agradecemos a quienes nos hablan claro, pero cuando estamos hablando, como se dice, de las cosas de comer, cuando estamos hablando de nuestra nación, de nuestra seguridad, de nuestros impuestos, de nuestra riqueza, del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, vende, porque al final compran tu discurso, pero sobre todo no porque nosotros les vendamos una mercancía nueva, sino porque al escucharnos encuentran dentro de sí aquello que vienen defendiendo con sus amigos, con sus familiares en el trabajo desde hace mucho tiempo. Vox ha venido a darle voz a esa España silenciosa y silenciada que los partidos no le han querido escuchar en los últimos 40 años. Pues señor Ortega, que ha sido un placer tenerlo con nosotros aquí, espero muchos éxitos y bueno, si vuelve por aquí, pues ya sabe dónde estamos. El placer ha sido mío, les agradezco y les felicito porque en España tener un medio de comunicación libre que defiende la profesionalidad y la objetividad, créame, y usted lo sabe bien, no es el denominador común. Por tanto, yo les felicito porque hacen ustedes una labor muy importante, que es nada más y nada menos que el derecho de información que tienen todos los ciudadanos, conocer todas las opciones y luego libremente elegir la que crean que les representa mejor. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, decirles que no se vayan, nosotros nos vamos a publicidad y a vuelta de pausa seguimos aquí, en abierto, en esta noche de jueves. Publicidad y enseguida continuamos.